Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Rayola Networks, Arsys y Wiglot. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, un webinar más. Muchas gracias a Ivonne por invitarme a esta sexta edición de Semana WP. Tengo la suerte de haber estado ya en unas cuantas, en la inaugural. Estuve el mes pasado hablando sobre cómo sobrevivir como freelance. Estuve también hablando un poco sobre temas y Gutenberg. Y esta vez me toca hablar de un tema que realmente me apasiona. Es más allá de todas las charlas que doy en WordCamps y demás, los campos personalizados y especialmente ACF es mi plugin favorito de todos los tiempos y es el que me ha demostrado las capacidades que tiene WordPress para ir mucho más allá que lo que es una simple web. Así que para mí es un honor abrir esta nueva semana WP. Sé que lo que yo os voy a contar probablemente a muchos ya os suene, os parezca algo y tal vez excesivamente básico, pero me parece que es una base que hay que tener de cara al resto de charlas que vamos a tener durante esta semana. Así que tampoco quiero que se alargue demasiado, así que vamos allá. He montado una pequeña presentación inicial en la que, bueno, para los que no me conozcáis, yo me llamo Juan, soy desarrollador web, estoy especializado en trabajar con diseñadores y agencias de diseño, de manera que ellos me dan sus diseños y yo los transformo en temas de WordPress, adaptados a las necesidades del cliente. También tengo una newsletter que se llama Enlace Permanente, a la que podéis acceder en enlacepermanente.es, en la que hablo sobre actualidad semanal de WordPress. Y bueno, de hecho, tanto esa página como la mayoría de las que hago para los clientes están todas hechas con Advanced Custom Fields. Entonces, no me voy a poder meter en las entrañas, pero sí que os puedo asegurar que tengo una buena base de trabajo con este plugin. Como veréis, estoy un poco resfriado, no es que me haya tragado no es que sea un homenaje a Punset o algo así este webinar, pero bueno, vamos a ir tirando. Antes que nada, antes que empezar con qué es Advanced Custom Fields, antes de empezar con qué opciones tiene, cómo utilizarlo, de dónde me lo descargo, etcétera, etcétera, creo que es muy importante definir qué es un campo personalizado y por qué debemos utilizarlos en muchos de nuestros proyectos. No quiero que pase como con WordPress, que una vez que aprendemos a utilizarlo, lo utilizamos para todo. No quiere decir que porque aprendamos a utilizar ACF, todos nuestros proyectos tengan que ir sí o sí con ACF, aunque lo vais a acabar haciendo. Pero bueno, yo os digo que simplemente hay que valorar un poco el proyecto en general y si tenemos o no tenemos esa necesidad. Para explicar un poco qué es un campo personalizado, he querido crear un pequeño ejemplo en el que podamos entender por qué es buena idea utilizar este tipo de estructura de contenido, porque al final no es más que eso. Normalmente estamos acostumbrados en WordPress a trabajar con nuestras entradas, con nuestras páginas, y ahí tenemos una caja, o ahora mismo ese editor fantástico de bloques, también conocido como Gutenberg, y ahí vamos metiendo pues todos nuestros contenidos, una cosa debajo de otra, un párrafo, un título, una imagen, etcétera, etcétera. Eso que nos puede valer para un montón de situaciones, puede que no nos valga para otras. Entonces, vamos a ver con un pequeño ejemplo a qué me refiero. Bueno, imaginemos que a Ivonne esto de la semana W se le está yendo de las manos, cada vez hay más eventos, cada vez hay más webinars, cada vez hay más novedades, como podéis comprobar con los emails que va mandando, y va a llegar un momento en el que va a hacer lo que todo el mundo está deseando, montar el Semana WP Fest. ¿Qué es el Semana WP Fest? Bueno, pues es el primer festival de música de la comunidad de WordPress. Que diréis, madre mía, qué locura. Pero bueno, tiene sentido, ¿eh? Que aquí hay mucho fan de música y de festivales y de conciertos que lo sé yo. Seguro que más de uno estaría deseando poder asistir. ¿Qué pasa? Que este festival pues necesitará una web, necesitará alguien que lleve la comunicación, necesitará alguien que lleve
pues un montón de información, manejar, bueno, lo típico. Y me ha tocado a mí, que soy el chico para todo del festival. Entonces, una de mis tareas, como chico para todo del festival, es recibir la información que va a ir luego en la web. Entonces vamos a tener la típica web con su portada, con su quiénes somos, con sus últimas noticias, pero también vamos a tener un apartado para los artistas, para los conciertos que va a haber en este festival. ¿Qué pasa? Que decir, yo la información la voy recibiendo según se van confirmando pues, las negociaciones con los artistas para que vengan a tocar, etcétera. Y yo estoy aquí tranquilamente montando mi web, montando las páginas estáticas, lo básico que sé hacer con mi WordPress normal, y me llega un teletipo, un email, lo que sea, de primeros artistas confirmados. Por ejemplo, me acaban de confirmar que uno de los artistas que va a venir va a ser Bon Jovi, y entonces tengo una ficha con cierta información. Entonces tengo, como podéis ver, pues el nombre, que es Bon Jovi, el estilo, que es rock melódico, la procedencia de este artista, que es el País Vasco, en este caso, y la hora a la que va a ser su actuación, que va a ser las 6 de la tarde. Luego, además, pues también me dan más información, como pues una biografía con un texto largo, algunas fotos, una lista de los últimos discos que ha publicado, etcétera, etcétera. Yo recibo esta información y bueno, me la voy guardando porque siguen confirmando artistas. El segundo artista confirmado es Fernando Diao, que es de Cantabria, hace indie rock y tocará a las 8 de la tarde. Yo voy comprobando estas fichas, estas noticias que me van enviando, y empiezo a ver que hay unas estructuras que se repiten. Tenemos un tercer artista confirmado, que en este caso es Mauluma. Su estilo musical es un poco indefinido, su procedencia es de Argentina y su concierto va a ser a las 10 de la noche. Entonces, yo miro toda esta información y empiezo a pensar en cómo la voy a volcar en la página web. Son grandes artistas, no deberíais de perderos este festival. Dicho esto, ¿cómo trabajaríamos con estos datos? Bueno, yo creo que es el momento de dejarnos un poco de presentaciones de teoría y empezar a tocar la página web, que es lo que realmente nos mola, ¿de acuerdo? Bueno, para trabajar con la página web, lo que he creado, vamos a trabajar en local para evitarnos algunos problemillas y efectos demo. Siempre trabajo con local by Flywheel. Entonces he creado una página en local que se llama Semana WP Fest. No tiene nada especial, es un WordPress tal cual. De hecho, si le damos a ver el sitio, menos mal que he dicho que va a ir cargando rápido. Bueno, es la típica web de WordPress, no tiene ningún misterio. Si vamos a la parte de administración, veréis que está todo limpio, no hay ningún plugin instalado. Y entonces lo que estábamos viendo es que nosotros por defecto, nuestra primera idea, aparte de crear las páginas de portada, de conciertos, etcétera, nosotros podríamos crear pues, una página que fuera a ser la portada del festival, la publicamos, creamos una página que sea un listado de conciertos, la publicamos, y las entradas, eliminamos la de prueba, añadimos una y podemos poner Bon Jovi y diríamos pues es un artista de Bilbao, País Vasco, tocará a las 18 horas, su estilo musical es rock melódico. Lo publicaríamos y podríamos ver pues la entrada clásica que tendríamos en nuestro WordPress. Esto es totalmente válido, pero nos va a enfrentar a diferentes problemas.
porque esto está muy bien cuando solo tenemos un artista, dos artistas, tres artistas, pero si el festival crece y tenemos 50 artistas confirmados, bueno, pues tal vez vamos a querer hacer un programa en el que podamos colocar a todos los artistas según esa hora que hemos puesto ahí. Tal vez queremos hacer una opción de filtrar los artistas por su procedencia, si queremos saber quiénes son de un sitio, quiénes son de otros. Tal vez a nosotros solo nos gusta el indie rock y queremos filtrar todos esos artículos, todas esas fichas de conciertos por el estilo musical. Y esto no es algo que podemos hacer con las entradas. Sí, podemos utilizar el buscador de WordPress o podemos utilizar un plugin de búsquedas que sea algo mejor que el buscador que viene por defecto, pero no es para nada la imagen que nosotros tenemos. Entonces, cuando tenemos este tipo de contenido que es muy fácilmente estructurable, es cuando tiene sentido utilizar los campos personalizados. Porque los campos personalizados al final lo que nos permiten es guardar en la base de datos cierta pequeña información o no tan pequeña. Es decir, podemos tener un campo que se llame biografía y que tenga 20 párrafos explicando la historia de Bon Jovi. Eso no hay ningún problema. Pero me refiero que podemos tenerlo todo mucho más estructurado. Nombre de la banda, procedencia, horario, galería de fotos o incluso galería de fotos del concierto para que después de que sea, pues tenerlo todo organizado. Al final los campos hay que imaginárselos como una manera de estructurar el contenido de manera mucho más sencilla y mucho más reducida. No tenemos un bloque enorme que es el contenido, sino que lo tenemos separado y podemos trabajar con ello. Por defecto WordPress sí que tiene una opción de utilizar campos personalizados, pero realmente es tan mala y es tan poco utilizable que ni siquiera me voy a parar a contárosla, porque lo que realmente merece la pena es meternos ya con ACF y ver las ventajas que tiene. Hasta ahora estamos hablando continuamente de ACF, lo maravilloso que es y tal, pero bueno, quiero que os lo imaginéis simplemente como lo que va a convertir estas fichas de concierto en algo espectacular, algo con lo que vamos a poder trabajar. Y no solo este ejemplo, sino que multitud de páginas web que tienen diferentes necesidades, pero que se pueden estructurar de esta manera o de cualquier manera que se os ocurra, porque vamos a ver la cantidad de campos y opciones que tiene, es súper útil para trabajar con ello y para facilitar el trabajo. También, otro de los motivos por lo que es tan conocido y tan extendido es porque si tú solo eres el desarrollador, pero luego es un cliente final el que tiene que meter los contenidos, para él siempre va a ser mucho más sencillo tener como si fuera un formulario, en plan nombre y un campo de texto, y tú sabes que ahí tienes que meter el nombre del artista, biografía, y aquí tengo que meter la biografía, o fotos, y aquí tengo que meter las fotos. En cambio, si le dejamos un lienzo en blanco, lo más probable es que se olvide de las cosas, no las ponga en el orden que queramos, rompa el diseño, etcétera, etcétera. Entonces, incluso para clientes es mucho más sencillo. Quiero decir, yo, por ejemplo, y soy mi propio cliente, en la página de la newsletter, pues yo tengo unos campos que es el nombre del artículo, enlace del artículo, mi descripción de lo que vas a ver cuando pinches y el nombre del autor y la publicación. Entonces, con esos campos, pues yo sé siempre y nunca me olvido, que a veces me pasaba, me olvidaba de poner el autor o me olvidaba de poner bien el enlace o lo copiaba mal, etcétera, etcétera. Entonces aquí cada campo le vamos a definir qué es y qué formato va a tener. Es decir, vamos a ver ahora que hay campos de texto plano, vamos a ver que hay campos de URL, hay campos de número. Entonces, según cada campo que vayamos a meter en nuestra web, pues nos lo va a ir validando para saber que estamos metiendo la información de manera correcta y que no vamos a meter pues una imagen en el nombre o una fecha en la biografía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar ya directamente a lo que es ACF y vamos a empezar a cacharrear con ello, ¿de acuerdo? Vamos allá. Como veréis, ha habido un pequeño cambio mágico. He puesto el WordPress en español, que estaba
por defecto en inglés. Lo primero que vamos a hacer es instalar ACF. Lo podemos hacer desde nuestro escritorio. Vamos a Plugins, Añadir nuevo. Buscamos Advanced Custom Fields. Si buscáis por ACF también aparece, pero si buscáis Advanced Custom Fields os aparecerá el primero. Como podéis ver, más de 1 millón de instalaciones activas, 5 estrellas, actualizado casi continuamente. Si vamos a ver más detalles, bueno, pues podemos ver la descripción que hace el desarrollador. Elliot Condon es un chico australiano que se dedica a hacer este plugin. Es decir, esto no es labor de un equipo multidisciplinar y tal. No, esto es un tío al que le debemos un montón de todo, de agradecimiento, de cariño e incluso te diría que de dinero, porque, bueno, ya te digo, nos ha creado una herramienta fantástica para WordPress y esto no está pagado. Entonces, bueno, tenemos aquí la típica descripción con la información básica y enlaces a su sitio web, a la documentación y a la versión Pro, de la que también hablaremos. Pero bueno, inicialmente, ya veis, 1006 de 1052 valoraciones son de 5 estrellas. Esto no es algo que muchos plugins puedan decir, probablemente ninguno. Entonces vamos a instalar la versión básica y vamos a verlo un poco y después ya vamos a ver la página web con todas las opciones que tiene. Bueno, hemos activado el plugin de Advanced Custom Fields y veréis que aquí a la izquierda se ha creado un nuevo elemento en el menú que se llama Campos personalizados. Tiene 3 opciones: grupos de campos, añadir nuevo y herramientas. Si vamos a grupos de campos, pues obviamente estará vacío porque todavía no hemos creado ninguno. Aquí a la derecha siempre vamos a tener las últimas novedades de la última versión, si queremos saber qué se ha añadido, porque ya os digo que es un proyecto que está en continua evolución. La documentación, que es la parte fundamental de este plugin y probablemente lo que le ha hecho llegar tan lejos. Y bueno, añadir nuevo, como veremos ahora, pues nos abre un montón de opciones y en herramientas simplemente en la versión básica pues tenemos la opción de exportar esos campos que estamos creando o importarlos, ya que sí, pues siempre tenemos un tipo de campo que se repite en todos nuestros proyectos. Yo qué sé, se me ocurre datos de contacto o redes sociales, que nosotros siempre queremos tener un campo en el que la gente pueda poner pues su dirección de correo, su teléfono, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, y ya lo tenemos preparado y programado para que aparezca, aunque luego cambiemos los estilos y demás, pero siempre va a estar esa información. Pues no hace falta que lo hagamos cada vez, sino que podemos exportarlo e importarlo en los nuevos proyectos. Si vamos a añadir nuevo, llegamos a la pantalla donde la magia se genera. Es decir, esta página va a ser vuestra amiga siempre que trabajéis con ACF. Vamos a irla viendo poco a poco porque las opciones son millones, entonces no quiero pasarme nada por encima, tampoco quiero aburriros viendo una tras otra todos los desplegables que hay, pero sí que quiero que os quede claro lo más básico y dónde se hace cada cosa. Vamos a seguir trabajando con nuestro ejemplo de las fichas de los conciertos. Entonces vamos a añadir un grupo de campos que se va a llamar ficha de concierto. Le damos un título cualquiera. Esto no aparece en nuestra web, solo aparece en nuestra zona de administración. Es una manera pues de... Es decir, si nosotros ahora le damos a publicar, aunque no tiene nada, pues si luego vamos a los grupos de campos, pues veremos que está aquí. Si los queremos editar, duplicar, tirar, etcétera, bueno, pues los vamos a ir teniendo aquí. Esta página se divide en 3 bloques. El primero, que es donde vamos a ir añadiendo nuestros campos. El segundo, en el que le vamos a explicar dónde tienen que aparecer esos campos.
Y el tercero, una serie de ajustes para la parte de administración y cómo se va a mostrar en el admin de nuestro WordPress. Vamos a ir por orden y vamos a crear nuestro primer campo. Si le damos a añadir campo, vemos que aparece pues un montón de desplegables y de opciones. En este caso vamos a crear un primer campo que se llame nombre del artista. La etiqueta del campo pues es lo que aparecerá en la página donde el cliente o vosotros tengáis que rellenar esa información. Podéis poner lo que queráis. Si pasáis al siguiente, yo he pasado dándole al tabulador, pero vamos, si pasáis con el ratón es igual, te genera lo que sería el nombre del campo, lo que sería el típico slug, que bueno, ya os dice, hay una sola palabra, sin espacios, todo con guiones bajos o con barras. Esto luego ya os lo explicará Fernando, Ivonne, Mauricio a lo largo de la semana. Esto es la clave, la llave que se va a utilizar en nuestros códigos para poder mostrar este contenido en la parte del front de nuestra web. Y aquí en tipo de campo pues llega la cantidad de opciones que tenemos. Podemos crear, hay tipos de campos básicos como es el texto, que simplemente es una línea de texto, área de texto, que es una caja que te permite poner más líneas e incluso separar esas líneas con párrafos o con saltos de línea, un número, donde te va a comprobar que simplemente se mete un número, un rango, una dirección de correo electrónico, una URL, un campo de contraseña y después la cosa va creciendo y se va complicando. Tenemos un campo de imagen para subir cualquier tipo de imagen, un campo de archivo que es muy útil pues si hay que subir un PDF con información para descarga o un documento o algo más específico. Un campo que es el editor What You See is What You Get, lo que vendría a ser el editor clásico de toda la vida de WordPress. Si nosotros queremos tener una caja en la que a su vez, pues como hemos dicho, si la biografía, por ejemplo, no nos vale un área de texto porque es un texto plano, en el que no le podemos aplicar estilos a no ser que lo hagamos con HTML, pero que tampoco tiene mucho sentido. Si creamos una caja de editor, ahí vamos a tener acceso a todas las opciones del editor, ya sean pues negritas, cursivas, párrafos, citas, listas, lo que se nos ocurra. También tenemos el tipo de contenido, el oembed, que es el que si tú pones por ejemplo una URL de YouTube pues ya te coge y te incrusta directamente el vídeo, y lo mismo para cientos de servicios, Vimeo, no lo sé, la lista es larguísima, pero se suele utilizar para vídeos de YouTube. Si por ejemplo pones la URL de un tweet, pues también te lo incrusta, como un tweet. Tenemos campos de elección, que son los típicos de formulario, pues con casillas para seleccionar una o varias opciones. Tenemos la opción de un checkbox, también para marcar o desmarcar, un radio button, que te permite seleccionar una u otra, un verdadero o falso, true o false, y bueno, muchas más que vamos a ir viendo ahora, porque tampoco tiene mucho sentido que os los vaya contando todos y luego vamos a tener que entrar, ya que cada uno tiene opciones propias. Vamos a seguir con nuestro campo básico de texto y vamos a ver qué opciones nos ofrece. Ya hemos metido la etiqueta, hemos metido el nombre, el tipo, podemos meter las instrucciones, que está muy bien si la persona que va a rellenar este contenido pues no sabemos quién es o no hemos podido hablar con ella y se enfrenta por primera vez a este formulario, pues aquí le podemos decir introduce aquí el nombre del artista que va en su ficha. Podemos marcar si es obligatorio o no. En nuestro caso pues vamos a ponerlo que sí, para evitar que el artista se quede sin nombre. Podemos poner un nombre por defecto para que cuando aparezca pues siempre haya algo relleno.
un marcador de texto, que es lo típico que aparece y cuando en el fondo del campo y cuando pulsas desaparece. Podemos poner un contenido antes de ese campo, podemos poner un contenido después de ese campo, yo qué sé, pues si es un campo de precio de la entrada y queremos que aparezca detrás del campo la palabra euros, o por persona, o por semana, o lo que sea, bueno, pues aquí podemos jugar con lo que aparece antes y después. Podemos poner un límite de caracteres, lo típico de, bueno, pues queremos que el título solo tenga un máximo de 50 caracteres, pues para evitar que se nos rompa el diseño o para evitar, yo qué sé. Las bases de datos ya no tienen esos problemas o no deberían, pero bueno, que puede que lo necesitéis para algún proyecto. La lógica condicional, en este caso no nos van a aparecer opciones porque todavía es el primer campo que hemos creado, pero aquí podemos decirle si queremos que este campo salga siempre, con lo cual no habría ninguna lógica condicional, o si queremos que solo aparezca en caso de que uno anterior haya sido marcado. Imaginad que tenemos pues un campo que es un verdadero o falso y entonces solo queremos que ciertos campos aparezcan cuando está marcado como verdadero. Por ejemplo, si es un artista solista o es una banda. Si tenemos la información y luego tenemos un campo que sea miembros de la banda, solo queremos que ese campo aparezca si no es un solista. Es decir, no tendría sentido que si solo es uno aparezca ahí un campo de miembros de la banda si no los tiene. Entonces de esta manera podemos ocultarlos o podemos jugar con ello. Y los atributos del contenedor, que simplemente lo que hacen es cómo se muestran en la página de la administración. Esto está muy bien para ir jugando porque a veces tienes los campos por defecto ocupan el 100% de lo que es la pantalla de edición y a veces pues si tú simplemente quieres poner un numerito pues queda un poco feo o una imagen que es así pequeñita pues queda un poco feo que se alargue tanto y podrías crear una estructura pues con columnas, con 4 campos en una única línea y demás. Lo vamos a ir viendo ahora según vayamos haciéndolo. De momento lo vamos a dejar así. Le damos a cerrar campo y tenemos ya este primer campo. Volveremos para ir rellenando las fichas y creando nuevos campos. Pasamos a esta segunda parte, a esta segunda opción de la pantalla de añadir nuevo campo, nuevo grupo de campos, perdón, y nos dice ubicación. Crea un conjunto de reglas para determinar qué pantallas de edición utilizarán estos campos personalizados. ¿Esto qué quiere decir? Los campos personalizados solo van a aparecer donde nosotros queramos que aparezcan. No tiene sentido que estos campos aparezcan en todos los sitios, que es uno de los problemas que tienen los campos que vienen por defecto en WordPress. Es decir, nosotros solo queremos que esto aparezca en las fichas de concierto. No tendría sentido que nuestra página de portada o nuestra página de contacto tuviera una serie de campos que fuera nombre del artista, procedencia y demás. Sería absurdo y llevaría a confusión. Con lo cual aquí vamos a restringir en qué páginas o en qué entradas o en qué tipo de contenido aparezcan estos campos. Las opciones son todas. Es decir, vamos a ver, en este desplegable tenemos entradas y te va a decir tipo de contenido. ¿Es igual o no es igual a entrada a página? Si tuvierais otros tipos de contenidos, si tuvierais productos, si hubiéramos creado un custom post type solamente para artistas, que hubiera tenido sentido en este proyecto, si por ejemplo luego las entradas las vamos a utilizar para los artículos de noticias, para lo que sería el blog del festival, pues bueno, hubiéramos creado un CPT, pero como queremos simplificar al máximo esto y no volvernos y no despistarnos, lo vamos a hacer así. Además, podemos filtrar por la plantilla de la entrada, si tuviéramos diferentes plantillas, pues la plantilla por defecto, una plantilla full width, o si hemos creado una plantilla específica para este tipo de contenido. Podemos filtrar por el estado del post, si está ya publicado, si es un borrador, si está pendiente.
por formato del post, si utilizamos los post formats, que la verdad es que no es algo que se utilice prácticamente nunca, pero bueno, tenemos la opción, si hemos creado un post format específico, para filtrar por él. Categorías, bueno, ahora mismo solo tenemos una, pero podemos verlo. Taxonomías, pues lo mismo, si tuviéramos categorías, etiquetas o taxonomías personalizadas, lo podríamos seleccionar aquí. O incluso si queremos que solo aparezcan en una entrada específica. Si queremos que aparezca en la entrada de Bon Jovi y nada más, podríamos seleccionarlo aquí. Por poder, podríamos ir añadiendo grupos de campos, pues si hubiera más entradas, e irlo poniendo. Al final depende un poco, aquí siempre podemos eliminar opciones que vayamos añadiendo. Depende un poco de lo que nosotros hayamos planteado. Al final, ACF, los campos personalizados en general, es mucho de pararse antes de empezar, antes de arrancar y definir qué es cada cosa, dónde va a ir cada cosa y cómo va a ir cada cosa. Al final aquí estamos trabajando un poco sobre la marcha, pero lo lógico es decir, pues esto va a ser este tipo de contenido, esto va a ir así, esto va a ir asado. Entonces es mucho, mucho más sencillo una vez que nos ponemos a ello. También, aparte de por tipos de post, pues lo mismo, vamos a tener plantillas de páginas, tipos de página, página principal, página de entradas, páginas que sean padres, páginas hijas. Podemos decir si con páginas padres y con páginas hijas pues podemos jugar. También podemos elegir pues, una página en particular. También se pueden añadir los campos personalizados a los usuarios y incluso se puede ver según el tipo de usuario, pues si está conectado, si está en un sitio, por el tipo de usuario, pues a los administradores, editores, autores, suscriptores. Se pueden añadir campos al formulario de registro o de edición del usuario, con lo cual podemos ir a nuestro perfil y crear pues una serie de campos como pues mis redes sociales, y ahí podría rellenar yo esos campos o lo que se nos ocurra según lo que necesitemos, y también por rol de usuario. Y por último podemos añadir también estos campos en diferentes a la hora de crear taxonomías, a la hora de subir un adjunto, incluso en los comentarios, en los widgets, en los menús, según el tipo de menú. Aquí están los que están creados por defecto en el tema del 2019, o en los elementos del menú. Como podéis ver, podemos añadir campos personalizados a todas las partes de nuestro WordPress y luego trabajar con ellos de diferente manera. No se utilizan igual los campos que se meten en las entradas como los que se meten en los usuarios o en los widgets o en otras opciones, pero que sepáis que no tenéis que plantearos solo el uso de ACF para entradas, sino que las opciones son brutales. Entonces, en nuestro caso, inicialmente, lo que vamos a hacer simplemente es que estos campos aparezcan cuando el tipo de post es una entrada. Y así nos aseguramos que en todas nuestras entradas van a tener los campos que estamos aquí añadiendo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a ver ahora los ajustes. Las opciones de ajustes, bueno, lo primero que tenemos es si este grupo de campos está activo o no. Puede que en algún momento en nuestro proyecto tenga sentido apagar una serie de campos, pues porque son para una fase posterior del proyecto, porque el cliente nos ha dicho esto no va, esto lo vamos a quitar, pero tú no te fías y piensas que luego lo van a querer volver a poner y no te lo vas a cargar porque sí. Pero bueno, por defecto lo normal es que el campo que estemos creando se vaya a utilizar y por lo tanto esté activo. Muchos de estos ajustes han perdido un poco su sentido cuando llegó el nuevo editor de Gutenberg. Antes, con el editor clásico, teníamos la opción de eliminar
prácticamente todo lo que aparecía en esa página y entonces dejarla maquetada tal y como nosotros queremos. Vamos a verlo de todos modos, pero bueno, te permite crear los campos en estilo estándar dentro de una metacaja o sin ello. Podemos elegir si poner el contenido justo debajo del título, cosa que ahora con Gutenberg no es posible, siempre nos va a aparecer después del contenido, o si queremos en la barra lateral, también lo podemos poner ahí. Las etiquetas con el título del campo podemos elegir si van arriba o a la izquierda. Las instrucciones podemos poner si queremos que vayan debajo de las etiquetas y antes del campo o debajo de los campos. Y si tenemos diferentes grupos de campos, podemos definir su orden aquí. Es decir, igual que las páginas, igual que podemos definir un orden con un numerito, pues si tenemos 5 grupos de campos y queremos que este salga el primero, le ponemos el 0 o el 1, y el que queremos que salga el último, pues le ponemos el 5 o el 500, porque queremos que siempre vaya a ser el último. La descripción, que bueno, simplemente nos va a aparecer en la lista de los grupos de campos, y esto lo que nos permite es esconder en la pantalla diferentes elementos. Esto es muy útil para dejar la pantalla de edición del contenido exactamente como nosotros queremos. Si por ejemplo todo nuestro contenido va a ir introducido dentro del editor, o sea, dentro de los campos, y no vamos a utilizar el editor de contenido por defecto, en el caso del editor clásico, pues podríamos aquí simplemente marcar el editor de contenido, no queremos que salga, no queremos que salga el extracto, ni lo de discusión y comentarios, no queremos que aparezcan las revisiones, ni el autor, ni el formato, la imagen destacada, categoría, etiquetas, enviar trackbacks. Bueno, podemos marcar lo que nos apetezca que aparezca o no aparezca. Si le damos a actualizar, ya tenemos publicado este grupo de campos, y si ahora vamos a una de nuestras entradas, a la entrada de Bon Jovi, y le damos a editar, veréis que aquí tenemos el contenido que habíamos metido antes, y aquí abajo tenemos un campo que es ficha de concierto, que es el nombre que le hemos dado, nombre del artista, introduce aquí el nombre del artista que va en su ficha. Si nosotros aquí ponemos Bon Jovi, lo actualizamos y ya quedaría guardado en esta entrada este tipo de contenido. ¿De acuerdo? Si por ejemplo añadiésemos el editor clásico, simplemente para que veáis cómo funcionaba esto antes, o si tenéis un proyecto en el que aún no hacéis uso de nuevo editor de bloques, que yo sinceramente os recomiendo, y más cuando veáis las cosas que se pueden hacer con ACF y los bloques. Pero si por ejemplo vamos a las entradas y le damos a editar, como hemos marcado que no queremos que se muestre el editor de contenido, veréis que ha desaparecido ese de content que teníamos, y solo nos aparece la ficha del artista tal y como queremos. Hemos mantenido las categorías, etiquetas y la imagen destacada, pero también el resto de cajas no están. Entonces, esto que permitía trabajar con unas páginas de ediciones muy específicas para que nadie se despistase, nadie pusiera cosas donde no debía, etcétera, etcétera. Cuando Elliot Condon, el creador de ACF, no se lavó las manos y dijo que lo podía haber hecho. Si queréis seguir utilizando ACF con las nuevas versiones de WordPress, tenéis que instalaros el editor clásico. Al contrario, se pegó un currazo que alucináis para hacerlo compatible con Gutenberg, y de hecho hizo que se cambiaran algunas cosas en el desarrollo de Gutenberg, o estuvo descubriendo errores o cosas que hacían falta para que su plugin siguiese funcionando y siendo súper útil para todos los que trabajamos con ello. Pero bueno, para que veáis que si tenéis un proyecto en el que se utiliza el editor clásico, o tenéis un proyecto en el que por cualquier motivo pues vosotros no os gusta el nuevo editor y queréis que funcione así, pues nos permite dejar la página mucho más limpia. Pero bueno, nosotros vamos a desactivar el editor clásico y nos vamos a volver a nuestros grupos
de campos. Como veis, lo tenemos aquí. Aquí teníamos marcado que no queríamos que saliera el editor de contenido ni el tema de los comentarios y demás, y por eso no nos han salido. Vamos a seguir añadiendo campos para ver todas las opciones que tiene, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora en vez de un texto, que solo nos aparece una línea, pues vamos a poner un área de texto que sea pequeña biografía. Si yo pincho aquí, veis que ya me sale directamente el nombre del campo, que luego lo podemos cambiar. Si nosotros queremos que sea biografía, pues lo podemos cambiar. Si queremos añadirle instrucciones, una pequeña biografía del artista, no queremos que sea obligatorio. Aquí también tenemos un límite de caracteres, tal vez aquí tenga más sentido, porque si queremos que sea una breve biografía que aparezca en la maquetación de nuestra página, pues que no se alargue demasiado. Podemos decir cuántas líneas va a tener esa caja de texto, pues en nuestro caso le ponemos 4, no quiere decir que luego no vaya haciendo scroll hacia abajo, pero por defecto aparece una caja de 4 filas, y aquí te pregunta qué pasa cuando das al intro en esa caja. Puede que no pase nada y que salga todo seguido, puede que se agreguen saltos de línea automáticamente o que se agreguen párrafos automáticamente. Bueno, eso según vosotros. A mí agregar saltos de línea me parece correcto para lo que yo quiero. No necesitamos lógica condicional, y aquí vemos lo de los atributos del contenedor. Pues en este caso vamos a darle un 50% a este campo de área de texto. Siguiente campo. Bueno, pues ya tenemos texto, área de texto, pues número, no tiene mucho sentido, pero simplemente vamos a ver las opciones que tiene. Como podéis ver, las básicas que hemos visto: etiqueta, nombre, instrucciones, requerido, valor por defecto, y vemos que tiene una opción de valor mínimo, valor máximo e incluso tamaño del paso, pues si son números muy grandes o tal, queréis que vaya pasando o que no se pongan decimales o demás, bueno, pues tenéis aquí la opción de manejarlo. Igualmente, con el rango, pues también nos va a aparecer la opción de arrastrar para elegir entre un valor mínimo, un valor máximo, que vaya pasando pues de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10. Estos campos son muy sencillitos, de hecho están aquí dentro de lo básico y no tienen más misterio. El campo de email, como podéis imaginar, etiqueta, nombre y nada más. Esto simplemente te va a hacer una comprobación para saber si lo que estáis poniendo es una dirección de correo electrónico válida. No que exista esa dirección de correo electrónico, sino que tenga un formato de nombre arroba no sé qué punto extensión de dominio. Pues lo básico, la comprobación básica de un formulario. Igualmente, pues la URL, si nosotros quisiéramos poner aquí el campo que sería enlace a la web, a su web oficial, pues creamos una URL y en este caso pues le damos también un ancho del 50%. Podemos cerrar este campo para que no se nos haga todo demasiado grande, y un campo de contraseña, pues que también simplemente te va a permitir meter esa información que sea una contraseña que te aparecerá pues con asteriscos. Si seguimos avanzando, aquí ya empiezan los campos que cada vez son más complejos. Entonces nosotros vamos a querer meter un campo que sea foto del artista. Perdón. Que sea obligatorio, y aquí vamos a tener 3 opciones de formato de retorno. Esto, aunque ahora os va a sonar un poco a chino, luego cuando veáis código con las demás charlas de esta semana, veréis que va a ser muy importante. Por defecto viene el array de imagen, que te va a devolver de un array de información con la URL de esa imagen, su ID, sus tamaños, sus miniaturas, su texto alternativo, etcétera, etcétera. Está muy bien para trabajar con ella. URL de la imagen tiene sentido si, por ejemplo, queremos utilizar este campo, esta imagen, como un fondo. Puede que en nuestra plantilla de
HTML, con su PHP y demás, pues lo que queremos es poner un CSS inline con la propiedad de background, y esa propiedad pues lo que te pide es la URL de la imagen. Bueno, pues si queremos utilizarla directamente para eso, pues podemos guardarla de esta manera y será más rápido. Y la ID de la imagen, pues también si queremos obtener la ID de la imagen para luego sacar la información de esa imagen, de ese attachment para cualquier otra función, pues lo podemos hacer. Pero bueno, por defecto array de imagen está bien. El tamaño de la preview es como se va a ver en nuestra zona de administración. Si queremos una miniatura, medio, grande, van a aparecer los tamaños de miniatura que tengamos definidos en nuestro tema. Como miniatura me parece bien, realmente tampoco aporta excesivo en la parte de administración. Podemos seleccionar desde dónde podemos coger esta imagen, desde qué librería. Y bueno, podemos utilizar ciertas restricciones sobre ancho, alto o incluso tamaño del archivo, restricciones mínimas, restricciones máximas, si no queremos que se suba una imagen muy grande o se suba una imagen muy pequeña y luego la queramos mostrar nosotros en grande y quede mal, o que suban una imagen muy grande y pese muchísimo. Entonces aquí nosotros podemos jugar con esos límites bueno, pues para obligar a la persona que va a subir los contenidos que se base solo en lo que nosotros tenemos pensado. Y aquí también podemos seleccionar los tipos de archivos permitidos. Si lo dejamos en blanco, vale cualquiera, pero si solo queremos JPGs o si solo queremos PNGs o si solo queremos lo que sea, bueno, pues aquí podemos marcarlo. Como veis, este campo pues ya tiene mucha más chicha, ya tiene mucha más posibilidades. Aquí le vamos a dar un ancho del 25%, de momento lo vamos a dejar así, sin mayores restricciones, y vamos a seguir añadiendo campos. Hemos pasado por el imagen, el de archivo, podréis comprobar que es muy similar. Si por ejemplo creamos un campo que se llame dossier de prensa, pues igual que las imágenes podemos retornar, devolver el archivo como un array con la información, la URL, la ID, y podemos restringir tanto el tamaño mínimo y máximo de ese archivo, pues si no queremos que pese más de 8 megas, pues lo marcamos aquí, y tipo de archivo, pues si queremos que sea un PDF o un docx o un doc o un JPG, por ejemplo. Le damos a cerrar y seguimos. Bueno, le voy a dar aquí un 75% del ancho para que luego veamos cómo quedaría, y vamos a ver más campos. El editor what you see is what you get, pues yo qué sé, si por ejemplo queremos que poner la biografía extendida, introduce, y bueno, no hace falta, no voy a poner las instrucciones en todos los campos que parece que se nos va. Sabéis que el editor clásico tiene las dos pestañas de solo visual o código, y tiene una barra de herramientas básica o completa. Bueno, aquí podemos marcar, podemos también decidir si aquí se puede subir contenido multimedia, si aquí se pueden añadir imágenes o si las tenemos restringidas solo a las zonas de campos en los que hay imágenes. Vamos a marcar que no. Tiene la opción de inicializar el TinyMC una vez que pinchas en el campo. Eso quiere decir que te va a aparecer como una caja normal de área de texto y cuando pinchas en él te va a cargar el TinyMC. Esto tiene sentido si tenéis una página con muchos campos de este estilo. El JavaScript que hace que esto cargue va a ralentizar la carga completa de la página y puede daros algún problemilla. Si solo tenemos uno, pues no va a pasar nada. Pero bueno, si veis que en algún momento se os tarda en cargar la página porque tenéis muchos campos de este estilo, esta sería una opción muy buena para ello. ¿Y qué más campos tenemos por aquí? El embed, pues podemos poner último videoclip y bueno, le podemos dar un tamaño al embed y poco más. Entonces vamos a darle a actualizar antes de pasar a al siguiente montón de campos, y si vamos a todas las entradas, pues en este caso vamos a añadir una nueva y tenemos a Fernando Diao, y aquí veis pues la ficha que hemos ido creando. Fernando Diao,
una pequeña biografía. Pues podemos enlazar aquí a su web oficial. Bueno, pues en este caso vamos a enlazar a la de semanaw.com. Fotos del artista. Bueno, aquí tengo la biblioteca vacía, pero bueno, si busco aquí en Dropbox tendremos alguna imagen. Vamos a buscarla en un sitio correcto. Aquí podéis ver todas mis carpetillas, pero si yo, por ejemplo, voy a coger estas de Unsplash, las voy a subir para tenerlas ya. Elegimos pues esta imagen, veis que aparece aquí en pequeñito, que es la miniatura de 150 por 150 que hemos dicho. Aquí no tiene sentido meter una super imagen porque bueno, pues va a tardar en cargar. Pues del dossier de prensa, pues bueno, aquí pues podemos coger cualquier cosa, una imagen. Veis en esta te dice el tamaño del archivo no debe exceder los 8 megas, que hemos puesto esa restricción, y esta imagen, como es una imagen de stock, es enorme. Esta, que ocupa 3 megas, nos permite elegirla sin ningún problema. Aquí tenemos el campo What you see is what you get, que es lo que conocíais pues como el editor clásico de siempre. Veis que solo tiene una línea con las opciones más básicas, negrita, alineación y demás. Y aquí si lo queréis hacer con código. Y aquí pues para el último videoclip, pues si vais a youtube.com, si buscáis semanaw.wp, tampoco, y cogéis pues un vídeo cualquiera, este de Aníbal, y copiamos su URL, veis que al meter aquí automáticamente nos aparece. Es gigante porque lo hemos puesto al 100%, esto pues lo lógico sería irlo reduciendo. Esto lo iréis viendo, lo podéis pintar con papel y lápiz, y si no, pues cuando vais aquí diréis, coño, pues el nombre del artista me cabe aquí, esto lo puedo poner aquí y tal, y al final pues lo podéis hacer que quede muy bonito. Incluso podéis adaptar con CSS los estilos para que quede exactamente como a vosotros os gustaría, etcétera, etcétera. Entonces, si le damos a publicar, pues quedaría guardada toda esta información. Algo que tenéis que tener en cuenta es que si yo aquí le doy a ver entrada, no tengo nada, porque esta información, por defecto, el tema que estoy utilizando, el 2019, simplemente está mostrando the content, que sería lo que hay aquí, debajo del título. Y todos estos contenidos no le estamos diciendo, oye, que tienes que pintar todo esto. Todo esto os lo explicará el artista, el desarrollador también conocido como Fernando Diao a partir de hoy, en la próxima charla de mañana, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a continuar con el resto de opciones y de campos. Estamos pasando por los campos más fundamentales, los campos que más vais a utilizar, pero bueno, hay multitud, como hemos visto al principio, de tipos de campos, y vamos a seguir. Tenemos un campo de selección en el que podemos poner diferentes opciones, cada una en una línea. Podemos meter valores por defecto, permitirlo vacío, permitir que se puedan seleccionar valores múltiples o no, la UI estilizada para que salga más bonito en el administrador las opciones. También podemos elegir el valor del formato de retorno, igual que antes podíamos elegir en las imágenes si devolvía la URL o un array, pues aquí podemos decidir si se va a devolver el valor, la etiqueta o ambos. Si en vez de uno de estos elegimos un checkbox, pues bueno, veréis que es muy similar, pero aquí puedes pues, ponerle opciones, incluso le puedes poner una opción para añadir la típica cosa de rojo, verde, elige, pon aquí tu color, y un campo en el que tú puedas poner pues azul, lo que os apetezca, diferentes opciones de que se muestren de manera vertical, que se muestren de manera horizontal, esos checkboxes, el radio button,
que es igual que, al final es igual que los checkboxes, pero solo tiene la opción de seleccionar uno u otro. Quiero decir, con checkboxes ya sabéis que podéis marcar pues 3 opciones, por ejemplo, y con el radio button solo podéis seleccionar una. También te permite la opción de seleccionar otros, pues si queréis simplemente cuál es tu color favorito y solo puede ser uno, pues tenéis el rojo, el verde, otro y pones pues el fucsia rechamante, no lo sé, el que sea. En este caso, bueno, pues para nosotros, para la ficha del concierto, no tiene sentido añadir ninguna de estas, pero que sepáis que existen las opciones. Yo lo que os recomiendo, más allá de ver este vídeo e irlo siguiendo, es que cojáis, os añadáis un campo de todo, uno de cada uno a una entrada y podáis ir jugando con las opciones y viéndolos. Pues este es exactamente igual, sería como un grupo de botones, y el verdadero falso, que ya es la simplicidad absoluta, simplemente pues que tú puedas marcar, en plan, si nosotros queremos un campo que sea primera vez en el festival, imagínate que ya se hubiera hecho en ediciones anteriores y quisiéramos que apareciese una etiqueta de novato o de novedad o primera vez, alguna cosa así en nuestra página, bueno, pues le podemos aquí cambiar el nombre del campo, verdadero o falso, pues marca si es la primera vez que actúa en el festival, no es requerido, y ya está, podemos decir si por defecto queremos que sea así o no. Bueno, pues en nuestro caso sería que sí, porque todos son la primera vez. Y aquí, si no marcamos la interfaz de usuario estilizada, pues nos dice sobre texto, cuando está activo sí, cuando no está activo no, lo podemos modificar también. Cerramos este campo y vamos a ver pues ya la última tirada de campos que tenemos por delante. Los campos de relación son muy interesantes, sobre todo a la hora de interconectar diferentes partes de nuestros proyectos o de nuestras páginas web. Hay algunos que son bastante similares, aunque todos tienen su pequeña diferencia, obviamente. Bueno, aquí podemos poner simplemente un enlace que lo que diga es que esta entrada está relacionada con otra URL que nosotros hayamos decidido. Pero, por ejemplo, el de objeto post es ya más potente. Entonces, si nosotros queremos que, digamos, que nosotros tenemos las fichas de concierto por un lado y luego noticias por el otro. Vamos a imaginar que tenemos una categoría que es el nombre de nuestro artista. De hecho, vamos a crear categorías. La que es sin categoría la vamos a llamar pues artista. Vamos a crear una categoría que sea noticias y vamos a crear una subcategoría que se llame por el nombre del artista. Dentro de las noticias. Poco estamos hablando de Mauluma. ¿De acuerdo? Tenemos esta estructura de categorías. Entonces nosotros pues tenemos aquí estos que son artistas, pero si quisiéramos crear pues una noticia, pues pondríamos, bueno, aquí aparecería, ahora lo modificamos, noticias sobre el concierto de Bon Jovi. Va a ser genial. ¿Vale? Digamos que tenemos esta noticia. Si vamos a los campos personalizados, ahora que la estructura ha ido creciendo, lo primero que vamos a hacer es que la ficha del concierto solo se muestre si la categoría de la entrada es igual a artista, porque no queremos que esto aparezca en las noticias. Como veis, con un clic, de repente
todo ha cambiado. Y si vamos a la noticia, obviamente si no le cambias la categoría a la noticia, pues pasan estas cosas. Ahora sí, si entramos a la noticia, que veis que ya está en la categoría, lo voy a haber cambiado aquí directamente, pero los nervios, veis que si yo esto aquí de repente lo cambiase a artista y actualizase, pues me volverían a salir toda la ficha. Pero bueno, como he decidido que sea noticias, pues bueno, de hecho ya es bastante automático. Si yo marco aquí artista aparece, si yo marco noticias ya no está. Entonces no hay ningún problema, no hace falta ni siquiera actualizar, que lo hace rápidamente. Estábamos creando este etiqueta de campo para la ficha de concierto y sería noticias relacionadas con el artista. Si nosotros en nuestra ficha de nuestro concierto queremos que aparezca debajo una lista de noticias que se han ido generando en nuestra página con respecto a ese artista, podemos crear aquí un campo objeto post que diga filtramos por entrada, filtramos por categoría, tengo que actualizar, que tampoco es que sea mágico esto, y digo pues por el tipo de categoría que sea, ¿vale? Permitir vacío, permitir valores múltiples, formato de retorno, Le damos a actualizar. Nos vamos a nuestra entrada de Bon Jovi. Y aquí abajo, en noticias relacionadas con el artista, veremos que nos ha filtrado por lo que le habíamos dicho, por tipo de post entrada, categoría noticias. Esto solo nos permite seleccionar una única entrada, es un objeto post, es una relación 1 a 1, pero ahora, bueno, si nosotros aquí le damos a actualizar, pues esto quedaría grabado. Si vamos a editar los tipos de campos, en vez de un objeto post, que ya os digo, simplemente selecciona otro tipo de contenido para relacionarlo, de manera que luego lo podemos mostrar o podemos trabajar con ello. Aparte del objeto post, pues tenemos link de página, que lo que te hace también es simplemente obtener el link, no te da todo el object, el array con toda la información, sino simplemente este te da el link. Una relación en la que pues podéis ver que se puede filtrar por tipo de post, se puede filtrar por taxonomía y te permite buscar, te permite filtrar para que hagas búsquedas. Esto es muy útil si tienes docenas o cientos de páginas o de entradas o de tipos de contenido personalizados y simplemente quieres filtrar para seleccionar uno o varios. Y bueno, como podéis ver, pues también tenemos la relación por taxonomía, en la que puedes, pues por categoría, etiqueta, formato, un checkbox, selección múltiple, que se puedan crear categorías. Esto lo vamos a ver ahora porque es lo que vamos a reseleccionar. Y bueno, también podemos crear una relación por usuario, ya sea por rol de usuario, si queremos asignar pues una entrada o un tipo de contenido a un usuario, a un tipo de usuario, para luego trabajar con ello. Si por ejemplo aquí dejamos marcado taxonomía, decimos que la taxonomía por la que queremos es categoría, no etiqueta ni cualquier otra. Decimos que es un checkbox y decimos que se pueden crear términos, guardarlos y cargarlos. Si yo ahora actualizo esta página y me vuelvo a editar la entrada de Bon Jovi, veremos que en vez de un desplegable con la información ya cargada, precargada de las entradas que van a salir, en este caso la relación es entre esta ficha de concierto y una categoría. Entonces aquí puedo seleccionar pues la categoría de la noticia que yo quisiera. Ya os digo, esto suena un poco más complicado y no es algo como para explicar en 2 minutos, pero aquí es donde entra la magia
de ACF. ¿Cuál es la magia de ACF? No es que te permita hacer todas estas maravillas en un momento, que te pueden sonar más sencillo, es un campo de texto, esto es muy sencillo, esto lo explico bien, un campo de relación, bueno, esto ya, pues dudo un poco, cuál es el campo que me corresponde mejor, cómo lo voy a poder utilizar. Bueno, pues aquí es donde entra la página de ACF. La página de ACF, advancedcustomfields.com, tiene una sección que se llama Documentation. Obviamente está todo en inglés, pero es una pasada. Y aquí es donde vais a poder aprender todo lo que os contemos en este webinar. Estará estupendo, pero mucho lo vais a seguir digiriendo y poniéndolo en práctica gracias a la documentación. En este caso, si nosotros quisiéramos buscar información sobre las relaciones, pues no tendría más que pinchar en el buscador, buscaría y te aparece cómo crear el campo, qué es cada cosa y cómo se utiliza en las plantillas. Esto es lo que veréis más adelante esta semana, pero tiene ya ejemplos para que podáis utilizar. Además, ejemplos también útiles, explicados, pues en plan también charlas de una conferencia, tal. ¿Sabes? Que os va dando ideas de cómo utilizarlo de manera correcta. Aquí pues tendréis la lista de todos los campos, podéis ir uno a uno, desde el más sencillo, desde el campo de texto, te viene un pantallazo, te viene cómo funciona, obviamente este es muy sencillo, pero los que hemos estado viendo ahora, que tienen ya más chicha, el post object, pues te dice qué es, cómo se crea, qué opciones puedes utilizar y luego ya a nivel de código, a nivel incluso de personalización o trozos de código relacionados. La página de ACF, la documentación es una biblia. Entonces, desde cómo empezar, tipos de campos, todas las funciones que se pueden utilizar, acciones, filtros, si estáis acostumbrados a utilizar ganchos en vuestros desarrollos, guías, preguntas frecuentes. Bueno, ya os digo, esto es una pasada y merece mucho la pena. Yo utilizo ACF prácticamente a diario, lo utilizo en multitud de proyectos y no hay día en el que no venga a la documentación a copiar un código, a revisar esto era así o era asao o este ejemplo. Bueno, al final cada uno va teniendo sus propios snippets de código que utiliza, pero yo os recomiendo encarecidamente que ante cualquier duda o ante cualquier situación vengáis a la documentación de ACF porque, bueno, es una pasada, está súper bien estructurada y yo creo que es gran parte del éxito que ha tenido. Si no, incluso en la parte de soporte podéis ver que tiene un foro muy sencillito, pero en el que también podéis hacer una búsqueda y seguramente alguien haya tenido, de hecho si buscas aquí te lo va a buscar tanto en la documentación como en el foro y es probable que alguien haya tenido la misma duda que vosotros o incluso si es una cosa que es muy específica, que es algo que estáis intentando hacer pero que no entra dentro de la documentación, pues igual alguien te pone ya directamente el código que ellos han utilizado y cosas de ese estilo. Entonces os recomiendo encarecidamente que entréis en advancedcustomfields.com, tanto en la documentación como en el soporte. Vamos a terminar un poco de ver la última tipo de campos y os voy a hablar un poco de la versión Pro, que también es espectacular. Si añadimos un nuevo campo, vamos a ver que aquí al final ya tenemos unos muy específicos. Mapa de Google, bueno, no tiene mucho misterio. Sí que ahora con los cambios que ha habido con la API de Google Maps y demás es un poco más jaleo porque hay que crear una clave y tal, pero está todo explicado en la documentación. Y aparte con los bloques, ahora muchos mapas de la página de contacto va directamente con un bloque. Selector de fecha y hora, selector de hora y selector de color. Bueno, el selector de color es un color picker de los de siempre, puedes poner un valor por defecto, pero el selector de fecha y hora sí que me parece muy interesante. Aquí vamos a poner
hora del concierto, pues selecciona la fecha y hora del concierto. Y aquí puedes elegir tanto el formato en el que se va a visualizar como en el formato que se va a retornar. Pues ya dependerá un poco del código que se vaya a utilizar y para qué se vaya a utilizar. Pues elegir en qué momento empieza. Puedes hacer lógica condicional. Bueno, como podéis ver, pues ahora ya que tenemos una serie de campos, pues se puede seleccionar la lógica condicional. Pues por ejemplo, aquí podrías decir solo mostrar este campo si el campo que hemos puesto de primera vez en el festival está marcado o no está marcado. Esto no tiene sentido porque bueno, es para poner la hora del concierto y todos tienen que tener una. De hecho, vamos a marcarlo aquí como necesario, pero que sepáis que podéis jugar con las lógicas condicionales para mostrar o no mostrar campos. Si le dais a actualizar, si vais a editar esta nueva entrada, pues veréis que aquí tenéis el típico calendario pequeño para seleccionar una fecha. Pues este concierto será el día 10 a las 6:15 porque se va a retrasar. Le doy como hecho y aquí me lo marca como la hora. Le doy a actualizar y queda guardado en esta ficha esta información. Estos campos de fecha y hora, ¿por qué son muy útiles? Porque yo, por ejemplo, los utilizo mucho en proyectos en los que hay eventos que tienen una única fecha. Entonces luego nosotros podemos hacer una query para mostrar los eventos futuros, en los que tú lo único que haces es comparar la fecha actual con la fecha de todos los eventos que tienes y mostrar pues, en los que la fecha actual es menor que la fecha futura. Igual que si queremos poner una selección de eventos pasados, pues lo que hacemos es comparar la fecha de hoy con las fechas y todas las que sean anteriores, pues lanzamos un listado o eventos que son hoy, pues siempre que el día que hemos marcado sea el mismo. Todas estas opciones pues nos permiten crear una web mucho más dinámica, que se actualice continuamente según la fecha, sin tener que hacer grandes locuras. Y de hecho en la documentación, si entráis a la parte del código, pues del campo date picker o date hour, o que es el nombre date time picker, no, efectivamente, bueno, pues veréis que aquí te explica lo básico. Aquí te explica pues cómo coger unos posts según pues una fecha de inicio, de ahora, futuros, y luego hay diferentes guías para hacer estos códigos que os digo, os explicarán dónde poner estos códigos y cómo hacerlo, pero que sepáis que es algo que al final vais a venir aquí, copiar, pegar, modificar y tener unas webs pues que aparentemente serían súper complejas, porque igual tu primera opción es, bueno, pues yo cambio la fecha de la entrada y luego... Pero eso al final lleva jaleos. Y de esta manera, teniendo estructurado, teniendo un campo de fecha, pues puedes ir mostrando la información según te apetezca. Y bueno, ya hemos visto todos estos campos que aparecen en el plugin gratuito para que flipéis con todas las opciones que tenemos. Y ahora sí que me gustaría, antes de terminar, darle un vistazo, a la CC Pro, que es ya donde os va a explotar la cabeza si estáis viendo las opciones que este plugin os va a permitir, ¿de acuerdo? Como habréis visto en la página web de ACF, aparte de la documentación, el blog, el soporte, el botón de descargar que te lleva a la página de WordPress que ya habíamos visto, hay una sección aquí de Pro que te dice super recarga tu página web con funcionalidad poderosa. Y este texto, que normalmente tú dirías, ya no es para tanto, es marketing, no sé qué, realmente es espectacular. ¿Qué tiene ACF Pro? Pues podemos verlo aquí. Tiene un campo que se llama el campo repeater, que una vez lo conoces, no puedes trabajar sin él. Este campo lo que te permite, y ahora le echaremos un ojo, es crear un campo que tenga a su vez subcampos, ¿de acuerdo?
y se puedan ir creando todos los que necesitemos. Vale, esto ¿cómo lo podríamos trasladar a nuestra página web? Si nuestra web fuera, si nuestro artista, en vez de un artista solitario, fuera una banda, podríamos tener un campo que fuera miembros de la banda. Y luego si dentro de cada miembro quisiéramos tener su foto, su nombre y su biografía, si supiéramos el número de miembros que va a tener cada banda, pues ¿cómo lo haríamos? ¿Crearíamos pues 3 campos o 4 campos o algunos se quedarían vacíos? ¿O qué pasa si de repente viene la filarmónica aquí a tocar? Pues necesitaríamos 30 campos o 60 campos. ¿Y qué hacemos? ¿Los creamos uno por uno y le vamos poniendo un numerito después? Bueno, pues eso sería un problema. Entonces con el campo repeater lo único que tenemos que hacer es crear un único campo que fuera miembro de la banda, que a su vez tiene esos subcampos, que sería pues imagen, nombre y biografía, y cada vez que tenemos que añadir uno, le hacemos clic, se añade uno, clic, se añade otro, clic, se añade otro, como podemos ver en esta imagen y como vamos a ver ahora al montarlo. Otra opción de la versión Pro que ha salido con la versión 5.8, que es la última versión de ACF que existe, son los ACF Blocks. ¿Vale? Los ACF Blocks es coger toda la potencia de Advanced Custom Fields y meterla dentro de los bloques de Gutenberg. Nosotros estamos viendo que ahora mismo hay como una diferencia, ¿no? Estamos aquí, cuando vamos a editar una entrada, tenemos la parte superior, que es como Gutenberg, y esta parte de aquí abajo, que también podríamos ponerla aquí en el lado, depende de qué tipo de campo sea, que es ACF. ¿Os imagináis hacer todo esto, que fuera ya un bloque, que yo diera aquí a añadir un bloque y en vez de un párrafo fuera una ficha de artista que tuviera toda esta información y se mostrase exactamente cómo va a quedar en el diseño final? Bueno, pues eso es ACF Blocks. De esto os hablarán a lo largo de la semana, pero veréis que es algo espectacular. El campo de contenido flexible, bueno, es una opción que nos permite también crear diferentes campos o grupos de campos que son como partes de las estructuras de nuestra web y los podemos ir moviendo. Es una especie de maquetador a través de campos, de manera que podemos ir repitiendo diferentes elementos y demás. La verdad es que está bastante chulo y se le puede dar mucho uso. Podemos crear una página de opciones en nuestro sitio. Hemos visto que hasta ahora estábamos trabajando con los grupos de campos asociados a una entrada o a una página o a una categoría, pero también podemos crear una página de opciones porque hay elementos que veréis que son comunes a toda la web y no tiene sentido que estén en un sitio. Por ejemplo, la información de si en la cabecera queremos pues que aparezca cierto texto y hemos creado un campo que sea texto de la cabecera, ¿dónde lo pones? En la página de la portada, tal vez, porque es como la base, pero realmente lo quieres utilizar en toda la página. ¿No tendría más sentido que hubiera una sección de opciones de página y ahí poder elegir textos, imágenes, colores, redes sociales, elementos del pie de página, categorías, etcétera, que nosotros considerásemos? Bueno, pues eso con ACF Pro lo podemos hacer. También tenemos el campo de galería. Hemos visto que podemos insertar una imagen, pero con el campo de galería podemos insertar todas las imágenes que queramos. Y bueno, esto está súper chulo. Pues a nosotros nos vendría muy bien para nuestra página del artista, para poder tener ahí una serie de imágenes, o tanto para consulta o para que se lo descargue desde el equipo de prensa, etcétera. Y por último, un campo que se llama clone, que bueno, lo que hace es, pues como su propio nombre indica, clonar los campos para reutilizarlos. Entonces, estas opciones, que son súper interesantes, podemos ver su precio, es que me dan ganas de llorar. Son, para un único sitio, $25 australianos, que encima al cambio están muy bien, y para la licencia de desarrollador $100 australianos.
Ya os digo, no sé exactamente a cuánto está el cambio ahora. Fíjate, 100 dólares australianos son 62 euros, ¿de acuerdo? Vale, por 62 euros tenemos actualizaciones para toda la vida para sitios sin límite. Es decir, es un único pago que nos vale para todos los sitios que queramos. Yo he estado mirando y ahora mismo lo tengo activo en 120 sitios prácticamente. Muchos son de desarrollo, muchos son pruebas y tal, pero bueno, prácticamente no hay web que yo haga en los últimos años desde que conocí a CF que no tenga, que no lo tenga instalado con su licencia de desarrollo. La verdad es que el chico pues no lo debe necesitar para comer, porque yo pagaría encantado los 100 dólares australianos cada año o incluso más. Pero bueno, oye, no, yo os recomiendo sinceramente que si utilizáis esta herramienta, aunque no necesitéis ninguno de los campos de Pro, que seguro que los vais a necesitar, porque el campo Repeater es básico, que le compréis la licencia, porque y no creo que no nos paga nada, ni nos patrocina, ni nada, pero bueno, es un desarrollo fantástico. Entonces, bueno, voy a instalar la versión Pro, que te tienes que descargar un nuevo archivo, o sea, un nuevo plugin e instalarlo. Voy a activarlo con la licencia y os enseño estos campos, ¿vale? Como veis, he instalado ya Advanced Custom Fields Pro. Es un archivo .zip que te puedes descargar una vez pagas tu licencia, tienes un área de usuario dentro de la página de ACF. Ahí te puedes descargar el archivo .zip y tienes la clave de la licencia. Como podéis ver, lo de campos personalizados se mantiene, nada va a cambiar, todo lo que hemos hecho hasta ahora va a seguir estando aquí. Si yo doy a grupos de campo, sigue estando la ficha del concierto. Sí que veréis que aquí abajo apareció una opción de actualizaciones, donde tienes que meter tu clave de la licencia y aquí pues te avisa si hay una versión que no te hayas descargado, pero vamos, se actualiza como todos los plugins que tenemos aquí instalados, es como uno más. Las herramientas siguen siendo lo mismo y ahora cuando vamos a los grupos de campos, pues cuando vamos a añadir un nuevo campo, veréis que todo es exactamente lo mismo, pero simplemente aquí pues han aparecido nuevos campos como es el de galería, repeater, contenido flexible o clonar. Antes he pasado por encima de estos campos de mensaje, acordeón o pestaña, porque bueno, son elementos que nos permiten maquetar cómo se va a ver en la zona de administración nuestros campos. Si por ejemplo yo creo aquí una pestaña que se llame información de la banda y solamente tiene eso y la pongo aquí arriba, y luego ahora añado otro campo que también sea una pestaña que sea fotos del concierto. Si yo le doy a actualizar y actualizo la página de edición de la entrada, veréis que aquí tengo información de la banda con todos los campos y fotos del concierto, que es una pestaña que ahora se me ha ido para abajo, pero porque no tiene nada de información y la está ocultando. Pero si tuviera, ahora vamos a añadir nuevos campos en esta sección, pues veréis que me aparece. Las pestañas las podéis alinear arriba o en este caso, pues si queremos alinearlas a la izquierda. Hay otro campo que es acordeón, que hace pues lo que os imagináis que va a hacer. Pues aquí tenéis información de la banda, fotos del concierto a la izquierda en lugar de arriba. Si yo ahora vamos a añadir los campos, vamos a probar por un lado con el campo de galería de fotos del concierto. Pues como podéis ver, tiene igual que las imágenes, cómo las va a devolver, cuál es el tamaño, dónde se insertan, cuántas tiene que haber máximo, mínimo, bueno, los tipos de archivos, lo típico que ya habíamos visto hasta ahora. Si yo le doy a actualizar, voy a cualquiera de mis entradas, pues vamos a
a crear la de Mauluma, que le tenemos aquí un poco abandonado. Metemos la información del campo que sea obligatorio, una foto de artista cualquiera. Todo esto ya lo iremos rellenando. La hora del concierto, que también es necesaria. Pues el día 13 a las 10. Y si ahora pasamos a esta pestaña de fotos del concierto, pues veis que tenemos un campo de galerías. Pues yo puedo seleccionar 4 fotos, las añado, las puedo ir modificando el orden, y si pincho en cada una de ellas, desde aquí puedo modificar el título, el texto alternativo, la descripción, puedo añadir nuevas fotos, puedo eliminarlas, puedo hacer acciones en lote para ordenarlas de diferente manera, lo que queramos. Tiene un montón de opciones y bueno, pues está muy bien este campo y es muy útil para un montón de fichas o de tipos de estructuras de contenido que queramos. Y ya por último, os quería enseñar el campo, el repeater, para que veáis la potencia que tiene. Ya, ejemplo del repeater, para que se os quede bien grabado, voy a crear otra pestaña alineada a la izquierda. Veis que también hay un campo que es mensaje, que simplemente pues es un texto. Y es muy importante este campo que vamos a ver ahora. Vale. Le he añadido mensaje importante para saber siempre lo que es cada cosa. Y ahora vamos a añadir un campo que sea un campo repeater. El campo repeater, en este caso, vamos a utilizarlo para pues las canciones más famosas del artista. ¿Vale? Aquí se pueden poner las instrucciones, como siempre, si es necesario. Y lo que vais a ver diferente es esto de subcampos. Aquí tenemos otra opción de añadir campos, que es exactamente igual que los campos que hemos estado añadiendo. Simplemente están dentro de un campo. Es decir, hemos creado un campo que sea canciones más famosas. Y dentro de... pero no queremos que simplemente aparezca un título. Entonces podemos poner título de la canción, que sea un texto que ocupe el 50%. Cerramos este campo. Si nos ponemos aquí encima, siempre veréis que tenéis la opción de editar, de duplicar, de mover y de borrar, ¿vale? Si por ejemplo aquí duplicamos, veis que nos aparece pues con las mismas características, y yo aquí pues simplemente quiero cambiar año de la canción, borro esto y le llamo como yo considere. Si quiero que siga siendo un campo de texto, pues estupendo. Si quisiera poner una fecha tal, campo de texto me parece bien. En vez del 50%, este como va a ser pequeñito, le voy a poner un 20%. Y pues yo qué sé, pues enlace de Spotify. Y que esto sea pues un tipo de campo URL, y si ya tengo 50 más 10, 60, pues esto que ocupe el 40%. ¿Qué otras opciones me da el campo repeater? Bueno, pues igual el mínimo de filas que tiene que haber, máximo de filas, cómo queremos que se muestre. Si queremos que sea una tabla, porque la información es muy básica como esta y aparece bien de manera tabular, pues aparecerá así. Si queremos incluso jugar con este layout y que sea una especie de bloque con la foto a un lado, texto aquí, cosas debajo, pues podemos poner que sea un bloque. Agregar fila, que es el botón que aparece por defecto para añadir pues, nuevas filas de este elemento repeater, le podemos cambiar, en plan, pues si nosotros estamos hablando de canciones, pues le podemos añadir canción. Y ahora le voy a dar a actualizar. Si estamos en la entrada, madre mía, tenemos aquí a todos los artistas. Vamos a la entrada de Mauluma, le damos a editar y vemos que tenemos pues, información de la banda, fotos del concierto y el ejemplo del repeater. Tenemos el mensaje este importante que habíamos dicho y una tabla. Si le damos a añadir canción, pues podemos poner canción 1,
año de la canción, 2014, y un enlace de Spotify, pues que sea el que cuadre. Si le damos aquí a añadir otra canción, pues vemos que en la tabla tenemos canción 2, 2016, y pues podemos copiar el enlace, y así todas las veces que nos haga falta para tener toda la información que nosotros consideremos. Si añadimos una línea y la queremos borrar, pues tenemos aquí el botón de eliminar fila, remover fila según la traducción de ACF, y tenemos esta información. Entonces, esto es súper útil porque no hace falta que sepáis cuántos elementos va a tener cada uno de los campos que metáis. Es decir, si tenéis una parte de abajo de vuestra web con empresas con las que he trabajado, empresas que apoyan este evento, ejemplos de proyectos que yo he hecho, y ponéis ahí pues el logo de una empresa con un enlace y queréis, pero no sabéis si al principio tenéis tres logos, 3 proyectos, y al final tenéis 40 y queréis que estén todos, pues no tenéis por qué ir creando logo 1, URL 1, texto 1, logo 2, sino que creáis un campo repeater, y esto nos permite ir metiendo. Os digo esto para los logos, como os lo digo para testimonials, os lo digo para listados. Si en vez de crear una ficha por cada concierto simplemente es algo muy básico que queréis poner información que se vaya repitiendo, que tenga un mismo esquema, una misma estructura, bueno, pues veréis que el campo repeater nos da todas estas opciones y muchas más que iréis viendo. Y nada, eso es todo. El resto de campos que no he pasado al detalle por el 100% de todos, porque esto daría para horas, pues simplemente vais a la documentación de la página web y ahí vais a tener toda la información. Y bueno, seguro que una vez teniendo esta base de todo lo que se puede hacer, lo que existe, cómo montarlos y demás, a lo largo de esta semana WP vais a entrar más al detalle de todas estas opciones, vais a poder echarle un ojo a todo lo que se puede hacer, a cosas mucho más específicas, y vais a aprender un montón y vais a acabar enamoradísimos de este plugin y de su desarrollador Elliot Condon, como lo estamos todos los que lo utilizamos. Así que nada, mucho ánimo con ACF, con WordPress en general, y nada, a seguir aprendiendo. Saludos. ¿Te ha gustado esta charla? Te recuerdo que tienes este vídeo y el del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!